Señor Fiscal General de la Nación, gracias por atender esta entrevista con RCN, bienvenido. Muchas gracias, José Manuel, por esta invitación hoy domingo, que es muy importante. Fiscal, comencemos por un tema que es crucial a propósito de las objeciones que usted ha venido planteando frente a la ley estatutaria y la carta que le ha enviado al presidente Iván Duque, el de los delitos continuados y particularmente el del narcotráfico. ¿Cuál es la preocupación que usted tiene en ese punto en específico? Hay un delito de narcotráfico que es particularmente el de los cultivos ilícitos, que puede haber empezado antes de la firma de los acuerdos de paz y que se puede haber mantenido después de la firma de los acuerdos. De hecho, los cultivos están creciendo exponencialmente, ya hemos pasado de las 200.000 hectáreas en Colombia. Y sería muy grave que en estos casos los reinsertados tuvieran el beneficio de que esas conductas que se van a advertir en el 2019 o en el 2020, se coge a un reinsertado y tenía un cultivo que venía desde antes de la firma del acuerdo de paz, se juzgue de acuerdo con la JEP. Pero no es que sea la JEP o que sea la Fiscalía, es que si lo juzga la JEP, lo hace en un marco de beneficios. Es decir, los reinsertados tendrían penas bajas de 2 años, no tendrían penas privativas de la libertad y algo muy grave, la garantía de la no extradición. De tal manera que un reinsertado podría aparecernos ahora con 20.000 hectáreas, con 10.000 hectáreas y escaparía a la legislación ordinaria. Cuidado, violando un principio del acuerdo de paz. Es el fiscal el que está pidiendo que se cumplan los acuerdos. El acuerdo dice expresamente que la JEP conocería de delitos hasta la firma del acuerdo de paz y ahora va a venir a conocer de delitos que han ocurrido aún después de la firma del acuerdo de paz. Eso es violatorio del acuerdo. Claro, fiscal, pero lo que dice la JEP, fíjese usted, es que en caso de que los beneficios económicos sean particulares para quien reincida en ese delito de narcotráfico, inmediatamente se desplaza a la jurisdicción ordinaria. ¿Usted no coincide con esa interpretación? En materia del lavado de activos. El narcotráfico Eso es lo no. que dice la disposición. De tal manera que no podemos confundir arepas con guayaba. Fiscal, el otro punto es el que tiene que ver con los reincidentes. Usted ha dicho que los reincidentes continuarían, efectivamente, como lo menciona, manteniendo esos beneficios. Pero yo le pregunto, aunque se quedaran en la JEP esos reincidentes, ¿no podrían tener la máxima pena dentro de la Justicia Especial para la Paz, que es de 20 años, si la Justicia Especial verificara que hay incumplimiento en los compromisos adquiridos? ¿Eso no le parece suficiente? Pues yo creo que a la sociedad colombiana hay que decirle la verdad. ¿Qué es lo que ocurre? Que los reinsertados juraron que no habría repetición. Ese es el principio que se nos ha dicho una y otra vez. Está también en el Acuerdo de La Habana, que no habrá repetición. Y los asesores jurídicos de la FARC han dicho que el principio de no repetición es no volverse a alzar en armas contra el Estado. Entonces yo pregunto, ¿y sí pueden volver a cometer homicidios, matar a nuestros compatriotas, sí pueden volver a narcotraficar, sí pueden volver a secuestrar? Genuinamente ellos no lo van a hacer porque se reinsertaron. Pero si hay unas ovejas descarriadas y ya tenemos más de 300 casos. Solo iba a preguntar, ¿cuántos casos exactamente tiene de reincidencias o posibles reincidencias? Ahí sí, ¿son 300 o 100? Sí. Bueno, no, entonces si quiere yo le pregunto concretamente eso. Bueno, entonces vuelvo y respondo. Responda y yo le pregunto después enseguida cuántos casos de reincidencia Entonces, tienen si quieres, ustedes en vuelve y me haces investigación. la pregunta para que no evites. Señor fiscal, usted ha dicho que los reincidentes podrían seguir conservando unos beneficios importantes y unas penas que son evidentemente más laxas dentro de la Jurisdicción Especial para la Paz, pero también está la máxima sanción de los 20 años en caso de que la Justicia Especial para la Paz considere que no hayan cumplido sus compromisos justamente esos guerrilleros que se sometan a la JEP. ¿Eso no le parece suficiente? Primero los principios y luego vamos a la letra de la ley. El principio del acuerdo de paz, eso no lo dice la Fiscalía, lo dice el acuerdo de La Habana, es que no habrá repetición. Y no repetición quiere decir que no pueden volver a delinquir, no pueden volver a cometer homicidios, no pueden volver a secuestrar, no pueden volver al narcotráfico. Eso es lo que espera la sociedad colombiana y todos los televidentes que nos están viendo este domingo. De tal manera que no puede convivir los beneficios del sistema de la justicia transicional con la reincidencia. Es un punto de vista de ética jurídica, de axiología.
Si vuelve a reincidir en el narcotráfico o en el secuestro, ya tenemos 10 casos de secuestro, ¿no? En este momento, en esa eventualidad conservarán los beneficios, es decir, garantía de no extradición, esa no es graduable, esa no es graduable. Tratamiento no penitenciario, y usted dice, penas hasta de 20 años, perdón, si el señor cometió un genocidio, si participó en el crimen de Bojayá, por decir algún ejemplo, tiene derecho a que si vuelve a delinquir, mantenga esas penas bajas del sistema de justicia transicional. No, esas penas bajas se establecieron con la finalidad de conocer la verdad, que hubiera justicia, pero sobre todo que no hubiera repetición. Pero si vuelven a delinquir, ¿por qué se le mantienen los beneficios? Esa es una pregunta que siempre le hice a los asesores jurídicos de la FARC. Y dijeron, no, es que el principio de repetición, y esto quiero que se entienda muy bien por los colombianos, cómo se entiende desde esa perspectiva, desde esa orilla. Principio de no repetición para nosotros significa que nosotros no volvemos a levantarnos en armas frente al Estado, o sea, no vamos a ser rebeldes. Entonces la pregunta es, ¿y acaso es que hay una licencia para que puedan seguir delinquiendo en secuestro, en extorsión, en narcotráfico? No, claro que no. Entonces, no pueden convivir, y ese es el pensamiento y el principio que quiere hacer respetar la Fiscalía. No pueden convivir los beneficios con nuevos delitos, con reincidencia. Yo quiero que le pongamos número a esta discusión. ¿Cuántas investigaciones por reincidencia lleva hoy la Fiscalía General de la Nación? Y lo que nos está diciendo usted, fiscal, es que si se sanciona la ley estatutaria, ¿usted quedaría de brazos cruzados frente a esos casos de reincidencia? En este caso tenemos 361 circunstancias ya comprobadas. Recuerdo que hay de 10 de secuestros, varios de homicidios, etcétera, etcétera. Los delitos nuevos los vamos a juzgar desde la Fiscalía y por eso hemos hecho las investigaciones. Tenemos alrededor de 100 de ellos ya capturados. Pero el gran tema de fondo es, ¿y si volvieron a cometer estos delitos, vamos a mantenerle los beneficios del pasado? Yo creo que eso es absolutamente incompatible por violación del principio de no repetición. ¿Y eso no estaba en el Congreso de la República? Eso le iba a decir. Sí. Esta discusión la dimos en el Congreso, con todas las fracciones políticas que representan finalmente al país. Y fue el Congreso el que dijo, a iniciativa de la Fiscalía, que en esos casos, si reincidían, perderían todos los beneficios. No lo que ha terminado quedando, que es que conservan los beneficios y gradualmente la JEP decidirá cuál va a ser la sanción, cómo se mantienen, etcétera, sin ningún tipo de legalidad, es decir, a su libre albedrío, de acuerdo con su propia discreción. Eso no le conviene a una paz legítima, que es la que estamos aspirando los colombianos. Fiscal, ¿y por qué cree que la Corte Constitucional termina dando esta interpretación? Porque uno lo oye a usted, y lo digo con todo respeto, se imagina que es que la Corte Constitucional le quiere ayudar a los guerrilleros y que por eso, y a las FARC, y por eso cambia la interpretación de lo que salió del Congreso de la República. ¿Eso es así? No, yo creo que hay unas consideraciones de naturaleza ontológica de la defensa de la paz que hace en la concepción la Corte. Invoca varios principios para llegar a estas conclusiones, pero el fiscal no está debatiendo la racionalidad jurídica de la Corte Constitucional. Elia Yacta es, así ya quedó. El tema es si eso es conveniente o inconveniente. Llegamos a otro estadio de la discusión, trascendimos de lo jurídico a lo conveniente, y he manifestado que eso es altamente inconveniente, porque desde el punto de vista de la política criminal, y eso lo compartí con el gobierno anterior también, es mucho más conveniente decirle desde ya a los reinsertados, si usted la vuelve a hacer, si vuelve a venir al camino del delito, va a perder sus beneficios. Esa es una muralla de contención. Y es mucho más delicado decirle, hombre, no importa que vuelva a cometer delitos, que va a conservar los beneficios del pasado. Desde el punto de vista del mensaje a los reinsertados, me parece que es absolutamente perverso e inconveniente en los términos
de los ciudadanos y del interés público nacional. Fiscal, hay una diferencia que usted tiene ahora que habla de la inconveniencia y la posibilidad que tiene el presidente para objetar la ley estatutaria de la JEP por inconveniencia con el Procurador General de la Nación. La diferencia es honda en la medida en que el Procurador lo que dice es que ni siquiera por razones de inconveniencia el presidente podría cuestionar algo que ha hecho tránsito a cosa juzgada constitucional, como es la decisión de la Corte Constitucional en materia de la ley estatutaria. ¿Se equivoca el procurador en esa interpretación? Pues mire, José Manuel, quien lee con cuidado mi carta verá que yo no le pido al presidente que ejerza su potestad constitucional de objetar la ley por inconveniencia, porque yo creo que los organismos de control tenemos que ser supremamente respetuosos del fuero presidencial. Yo no me atrevería a decirle al presidente ni que ejerza la función, ni que no la ejerza y que si la ejerce eso será inconstitucional. Eso es de su fuero y ese es sagrado desde el punto de vista del jefe del Estado. Claro, pero fiscal, usted le lanza una carga de profundidad enorme al presidente, le genera una presión política cuando habla de posibles objeciones y de incluso un proyecto de ley que tendría que ser presentado a la luz de la interpretación que ha hecho la Corte Constitucional. No puede decir que simplemente está haciendo unas observaciones. No, claro que no, yo tengo una responsabilidad con la política criminal del Estado. Lo que he dicho lo he dicho con absoluta coherencia desde el año 2017, lo recuerda la opinión pública, sobre los delitos permanentes, sobre la reincidencia, sobre los crímenes de guerra. He sostenido la misma tesis al interior del gobierno, en el Congreso, ante la Corte Constitucional, y ahora que viene la etapa del Ejecutivo de la sanción presidencial, yo pongo de presente que hay unas disposiciones que son altamente inconvenientes para la sociedad colombiana, y ya verán las autoridades que deciden al respecto. Usted le envía esta carta al presidente de la República y ha tenido respuesta en las últimas horas, en los últimos días. ¿Ha podido conversar con él frente a esas observaciones y reparos que usted le ha presentado? No, la verdad, yo envié la comunicación y hasta ahora no he tenido comunicación con el señor presidente. ¿Tampoco con algún agente del gobierno alrededor de estos temas? No, en este momento no. Fiscal, hablemos de sucesos que han surgido en las últimas horas y especialmente del pronunciamiento de la Corte Penal Internacional, porque lo quiero decir en términos muy coloquiales. Pareciera que usted estuviera usando la CPI como el coco que hay que sacar para decirle a los colombianos, cuidado porque puede intervenir la Corte Penal Internacional, y de repente la CPI, la Corte Penal Internacional, está diciendo que se necesita un marco regulatorio claro y está con eso avalando, entendemos algunos, la sanción presidencial de la ley estatutaria, ¿no es así? Mire, lo primero es que la Corte Penal Internacional no ha dicho, como se asumió en algunos sectores, que había que suscribir y sancionar la ley estatutaria. Yo tengo el texto del comunicado de la Corte Penal y ni siquiera mencionan la ley estatutaria. Sí. Pero además he tenido conocimiento que el propio embajador de Colombia en La Haya el pasado viernes tomó contacto con la Corte Penal Internacional y ellos manifiestan que el comunicado es supremamente claro y que ahí no se habla de la sanción de ninguna ley y un respeto absoluto por las competencias del jefe del Estado. Sí. Pero usted dice, es que usted está planteando que hay un coco que es la Corte Penal Internacional. No, como que un coco no, un verdadero coco. Cuidado. Si hay muchas personas que abogan por la seguridad jurídica de los reinsertados, deberían decirles, como agentes oficiosos o como abogados de ellos, que cuidado llega a que haya impunidad frente a los autores de crímenes de guerra que no sean máximos responsables. Por ejemplo, en el caso de Miraflores, de la toma de Miraflores o en la toma de Mitú, para dar dos ejemplos. Ahí hubo unos autores materiales y unos máximos responsables. Ya se ha dicho que los máximos responsables tendrán que responder. Impunidad para los autores materiales que cometieron esos homicidios que afectaron la población civil, todo lo que vivió la sociedad colombiana, eso no es posible en el marco del derecho internacional humanitario. Los tratados dicen que no son amnistiables. Entonces, ¿qué ocurriría en este caso? Si la ley que va a quedar dice que ellos pueden quedar en estado absoluto de virginidad, es decir, impunes, sin ningún tipo de penas, cuidado, porque entonces la competencia residual de la Corte Penal Internacional
puede aparecer y los pueden llamar. Eso no es seguridad jurídica para los excombatientes. De tal manera que yo creo que esto es inconveniente y deberíamos buscar un mecanismo alterno. Por eso lo que yo sugiero es que se revise qué hacer en esos casos, si se puede crear un sistema de penas transicionales que no sea el de los máximos responsables, y eso lo planteé en pleno debate de la ley estatutaria, y hay que decírselo por lealtad. Y esto es muy importante, a los excombatientes, porque no sea que se llamen engaños y les digan, no, yo pasé por la JEP y allá les dijeron, usted contó la verdad, muy bien, mijo, pero para los que no son máximos responsables aquí no hay justicia, chao. Y al día siguiente lo llama la Corte Penal Internacional desde La Haya. Grave. Pero grave, mire, muy fiscal, grave. decía el otro día Patricia Linares, la presidenta de la Justicia Especial para la Paz, que toda justicia transicional en el mundo funciona con la priorización, que no se puede condenar e investigar a todos los responsables ni siquiera de crímenes de guerra. Y decía que en un contexto como el colombiano, en donde hay más de 10 millones de víctimas, pues imagínense lo que supondría de verdad investigar y condenar a todos los autores de crímenes de guerra. ¿No le parece que tiene algo de sentido eso? Mucho sentido. Esa es una consideración pragmática más no jurídica. Y habla como presidente de la JEP porque ¿qué haría con todo ese cúmulo de procesos? Bien lo dice nuestra presidenta de la JEP. El tema es jurídico, por eso el debate que yo estoy dando es en el ámbito de los tratados internacionales y las responsabilidades que ha asumido Colombia frente al derecho internacional humanitario, que forman parte, por cierto, del bloque de constitucionalidad. Entonces, el debate no lo podemos hacer de si eso es bueno o malo. No, tenemos que hacerlo desde el punto de vista de si esa es nuestra responsabilidad y si es inconveniente que a esas personas el día de mañana los pueda llamar a la Corte Penal Internacional. Claro que es altísimamente inconveniente porque no habremos cerrado jurídicamente el conflicto. Mire, señor fiscal, yo también tengo el comunicado de la Corte Penal Internacional, pero no coincido totalmente con la interpretación que usted hace, porque dice la Corte Penal Internacional que se necesita que la Jurisdicción Especial para la Paz tenga un marco legal definido y que, de no ser el caso, podría constituir un revés y tendríamos que considerar sus implicaciones. ¿Allí no le parece que está planteando que sí se necesita esa ley estatutaria? No, no hablan de ninguna ley estatutaria. Yo tengo el texto aquí en inglés y el texto en inglés es un solo párrafo que empieza diciendo que la Corte Penal toma nota que la Fiscalía General de la Nación tiene unas preocupaciones, por ejemplo, sobre la necesidad de llevar a los autores de estos crímenes de guerra frente a la justicia, lo que estábamos hablando, y que eso requiere un acuerdo entre la Fiscalía y la JEP, que es necesario. Ese acuerdo en el Estado colombiano, ¿quién lo determina? La ley estatutaria. Y si ese marco legal no satisface los estándares internacionales, dice la Corte, tendríamos que considerar sus implicaciones. Las implicaciones en el Tratado de Roma es que la Corte Penal Internacional puede asumir el conocimiento de conductas que son crímenes de guerra que no fueron juzgados por la jurisdicción nacional. Fiscal, ¿usted ha hablado en los últimos días con alguien de la Corte Penal Internacional sobre ese comunicado, sobre las preocupaciones que tienen ellos y las que tiene usted? Sí, nosotros hemos hablado en las últimas 3 semanas con el vicefiscal general de la Corte Penal Internacional sobre estos temas. ¿Y usted sabe si el gobierno nacional también ha tenido contacto después de toda esta discusión sobre la ley estatutaria con la Corte Penal Internacional para fijar cuál es el sentido real, digamos, de sus declaraciones? Sé que el embajador de Colombia ante La Haya el pasado viernes hizo presencia ante la Corte Penal Internacional y allí le manifestaron que la Corte Penal no se ha manifestado sobre la ley estatutaria y le manifestaron que ellos son muy respetuosos del poder del jefe del Estado en estas materias. Claro, porque le quería decir que otra cosa dice la Justicia Especial para la Paz. Según su interpretación, lo que hace la Corte Penal Internacional es exhortar al gobierno colombiano para que rápidamente sancione la ley estatutaria. ¿Eso es equivocado? Bueno, eso no dice el texto. Nosotros pedimos un comunicado oficial que dijera ese contenido, que había que sancionar rápidamente la ley estatutaria, y realmente no lo encontramos que proviniera de la Corte Penal Internacional. Señor fiscal, hay otra tesis que le propone el presidente de la República, la posibilidad de que sancione la ley, pero inmediatamente presente un proyecto de reforma justamente a esa ley estatutaria que pueda ser ventilado a través del procedimiento democrático en el Congreso de la República. ¿Ese no podría ser un escenario válido para el presidente de la República?
A mí me parece esa tesis absolutamente contradictoria para las personas que están pidiendo que la ley estatutaria se sancione ya. Recuérdese, esta ley fue aprobada en octubre en audiencias de conciliación en el Congreso en octubre del 2017. Desde entonces hasta hoy, la JEP funciona normalmente, todos los días abre sus puertas a las 8, van los máximos responsables, van las víctimas, etcétera, van los agentes del Estado, funciona, tiene un código de procedimiento. Luego es falaz, no es cierto decir que entonces se va a caer la JEP y se va a caer el proceso de paz. No, si ahí está vivita y coleando. Y afortunadamente, porque ese es el sistema de juzgamiento de los crímenes del conflicto. Entonces, lo que no puede ocurrir es que desde octubre del 2017 se aprobó la ley estatutaria, estamos ya en marzo del 2019 y nos cogió el afán en el momento en que haga que sancionar la ley para inhibir el ejercicio de una potestad que tiene el jefe del Estado. Claro, pero fiscal, Entonces, no es preferible que la Corte, no, porque si perdón, que la justamente Justicia estos Especial sectores para la Paz tenga un marco con todo y defectos, pero no tenga un libre margen de interpretación en ausencia de una ley estatutaria? No, porque, José Manuel, lo que usted está viendo es que están pidiendo que se sancione ya la ley. Y es mucho más eficiente en términos de tiempo, y yo estoy de acuerdo con eso, en que si va a haber alguna objeción, se tramite en el Congreso en una semana. Es que eso no es más el tiempo que se requiere. E inmediatamente se sancionará la ley con la consecuencia que determine el Congreso, que será el árbitro final de estas discusiones, porque es el rector de la democracia política en nuestro país, en nuestro Estado, y que ellos decidan. En una semana, en 2 semanas, tendríamos nuestra ley estatutaria. ¿Cómo puede usted predecir cuál va a ser el futuro de una ley estatutaria en el Congreso de la República sobre la JEP? Eso sí, generando nuevas discusiones y nuevas dificultades sobre el tema. Fiscal, no es un secreto que el gobierno de los Estados Unidos tiene también preocupaciones frente al tema de la extradición. Allí también convendría que el presidente de la República objetara algo de la ley estatutaria para la JEP. Pues es que es supremamente grave, para empezar, que volvamos de alguna medida a antes de la Constitución del 91. En materia de extradición, la prohibición de extraditar por el proceso de paz, con alto contenido político y en un consenso nacional, se dispuso que perfecto, pero sobre unos postulados, que no reincidan. Y si reinciden, ¿se les va a mantener la garantía de la no extradición? Por Dios, qué mensaje tan equivocado. Esas son parte de las razones que por inconveniencia yo estoy manifestando. Eso es muy útil tener en cuenta. Y en materia de extradición hay algunos sectores en los cuales se dice que hubo una intervención para afectar la extradición misma. Ese no es el criterio de la Fiscalía. Nosotros creemos que la Fiscalía quedó vivita y coleando la extradición en la medida en que no se metieron con una norma específica que afecte ni la posibilidad de que se haga, y que con base en las actuaciones que tenga que hacer la JEP se pueda ofrecer en extradición a quienes violen la ley colombiana o la ley internacional. Señor fiscal, no puedo dejar de hacerle esta pregunta porque hay muchos sectores que creen que usted ha salido con todas estas críticas, por un lado para tratar de tapar de nuevo los cuestionamientos que se hacen en su contra, pero por el otro lado para intervenir con carga de profundidad política. ¿Usted qué le responde a quienes piensan eso? Pues que se están equivocando demasiado, porque la historia muestra que estoy diciendo lo mismo desde hace más de 2 años y medio. Es coherencia y es lealtad con el país, porque si el fiscal no dice esto, ¿quién lo está diciendo? Alguien tiene que decir en la sociedad colombiana si van a convivir los beneficios de la JEP con nuevos delitos como el secuestro. Eso me parece horrendo. La sociedad tiene que pronunciarse al respecto. Y me parece gravísimo que frente, por ejemplo, a los cultivos ilícitos, se pueda mantener un régimen legal de beneficios, de sanciones con privilegios, con subsidios al narcotráfico. Porque déjeme decirle, si el día de mañana los reinsertados van a mostrar un certificado que dice que están en la JEP y que esos cultivos son de ellos, pues no nos llamemos a engaño. Los narcotraficantes industriales van a apelar a estos reinsertados para que ellos sean el bastón de proa y cada vez que se vaya a intervenir un cultivo ilícito digan, quietos, quietos, que esto es de la JEP, y allá tenemos penas de 2 años y no son privativas de la libertad.
Eso sería gravísimo para la política antidrogas de Colombia. Fiscal, y hablando de cosas que usted viene diciendo desde hace tiempo, ¿cómo está viendo el caso Santrich? Porque pasan los días y la Justicia Especial para la Paz no toma una decisión. ¿A usted le parece que en eso se ha equivocado la JEP? Yo tengo una profunda confianza en que la Jurisdicción Especial de Paz va a actuar en el marco del Estado constitucional de derecho, ejercerá sus funciones y habrá de definir los temas de su competencia en este mes de marzo, con lo cual el trámite debe seguir su curso normal. Fiscal, y en casos como el de Iván Márquez o alias El Paisa, que no aparece definitivamente y no comparece frente a la Jurisdicción Especial para la Paz, ¿usted qué le pide a la JEP? Yo he sido muy respetuoso de las competencias de la Jurisdicción Especial de Paz. Esa ha sido una línea de conducta del fiscal general. Allí se dice que hay lugar a unos incidentes de incumplimiento con unas consecuencias de carácter legal. Eso le corresponde a la JEP, eso está escrito en mármol en las leyes que gobiernan hoy la JEP, no ni siquiera en la ley estatutaria, fíjese. Eso está establecido ya hoy en el orden legal colombiano y les corresponderá a ellos cumplir con lo que allí se dice. Frente a esos casos también hay una actuación de la Fiscalía General de la Nación por alguna complicidad, si lo podemos llamar así, de funcionarios de la Justicia Especial para la Paz con ex jefes guerrilleros que no comparecen ante la propia JEP. ¿Cómo van esas investigaciones que comprometen, por ejemplo, a la exfiscal Marta Lucía Zamora? La semana que terminó, el fiscal de conocimiento presentó ya el escrito de acusación para continuar la actuación y eso será objeto de una decisión por parte de la justicia ordinaria. Pues señor Fiscal General de la Nación, gracias por estos minutos con RCN y esta entrevista que nos ha concedido el día de hoy. ¿Y de los activos? Pérez, ya le preguntamos eso. Ya preguntamos eso, sí, de Quintana. Y déjeme repetir, es que está buenísima la... Eso se la digo a usted ahí en una carrera. La frase suya del coco está buenísima, pero entonces déjeme repetir la pregunta, que la pregunta fue la que quedó enredada. Bueno. Usted no responda nada, mejor dicho. Señor fiscal, se lo voy a decir en términos muy coloquiales. Pareciera que usted esté mostrándole a los colombianos a la Corte Penal Internacional como si fuera el coco. Y de repente la Corte Penal Internacional saca un comunicado en el que dice que en ausencia de un marco legal para la Justicia Especial para la Paz, pues nos veríamos de alguna manera en problemas, como si quisiera apoyar la ley estatutaria de la Justicia Especial para la Paz. ¿Al fin qué? Y ahí usted responde. Bueno, mire, y bienes, hablemos de eso de los bienes. Espere que yo traigo un comprimido. A ver, ¿la copialina o qué? Sí, le saqué esta vaina del tiempo. Hágale. Listo. Listo. Fiscal, otra de las preocupaciones que usted ha venido expresando en los últimos años es el tema de los bienes de las FARC. ¿Están devolviendo las FARC y efectivamente entregando para la reparación de las víctimas esos bienes? Pues el resultado es absolutamente frustrante. Y de lo que estamos hablando es de la reparación de las víctimas. El tema anterior era la reparación moral de las víctimas. Beneficios para quienes no reparan a las víctimas, grave. Y reparación material por parte de las FARC a las víctimas, según el informe que conocimos este pasado miércoles, los resultados son francamente lamentables. De 700 inmuebles que se han relacionado en el inventario de agosto del 2017, la Fiscalía reconoció que ahí había dificultades, ahora lo hace la SAE y la SAE le ha dicho al país que ha recibido solo 8 bienes de los 700 y de esos 7 eran bienes baldíos, o sea, eran de propiedad de la nación, o sea, volvieron a ser de quien es su propietario. Solo un inmueble, una casa vetusta, es lo que ha recibido el Estado colombiano para reparar a las víctimas. Y del ganado, de los 24.000 semovientes, se han recibido un poco menos de 300 semovientes. Y los demás, dice el informe de la entidad que administra estos bienes, que las FARC dicen que se perdieron, que están en manos de las disidencias o que se los robaron los agentes del Estado. O sea, los semovientes tampoco. Y de los bienes muebles, que eran 50.000, que eran bienes artesanales, que eran baldes, instrumentos de construcción, instrumentos de aseo, de esos 50.000 no hay sino 900.
y en materia de vehículos, que eran más de 300 reportados, no se ha entregado ni uno. Es decir, según el informe de la SAE, hoy el Estado no tiene ni 7.000 millones de pesos para reparar materialmente a las víctimas. Por eso ese oficio lo está haciendo la Fiscalía. ¿Qué hemos hecho en estos 2 años? Hemos incautado hasta la fecha más de 1.700 bienes vinculados a las FARC por un valor estimado en 2.4 billones. Y esas sumas irán entonces a reparar a las víctimas del conflicto armado. De alguna manera, lo que aquellos no dan, lo está poniendo la Fiscalía General a través de la extinción de dominio. Señor Fiscal General, gracias por estos minutos con RCN. A usted muy amable, José Manuel.